Hola gente hermosa, hoy les traigo un mid part y quédense con nosotros que les vamos a mostrar paso a paso cómo realizamos el corte completo. Miren cómo quedó la nuca, cómo quedó la parte de atrás, chequeen este flequillo, miren a Matías de frente, clave, los esperamos. Pero primero necesito que te suscribas al canal para que no te vayas a perder de todos los contenidos que voy a estar subiendo por semana. Hoy vamos a realizar un mid part y le voy a explicar paso a paso. Tenemos a Mati, que tiene un cabello un poquito ondulado, puede ser un 2B más o menos. Vamos a humedecer bien. Vamos a chequear el centro perfectamente de Mati, que es en el medio de sus cejas, y con la punta del peine vamos a ir desplazándonos totalmente hacia arriba. Nos desplazamos sin perder el control. Listo, ya tenemos el centro. Chequeamos y le erré un chiquilín. Vamos. A ver. Claro, eso viste que se me hizo como medio un fleco, eso como que me giró. Ahora, para los laterales superior, vamos a unir justo en ese punto que creamos ahí atrás, acá. Vamos a trazar una línea desde la recesión, que sería la entrada, hasta ese punto que creé esa línea en el centro, que se llama división de perfil o línea de perfil, como quieran llamarlo. Listo, ya tengo una sección, podemos pinzar para tener control. Vamos al otro lado, repetimos proceso, chequeamos la recesión, que sería la entrada, y nos desplazamos hacia el otro punto que acá estaríamos apoyando con un dedo. Vamos de vuelta. Apoyo un dedito en la recesión, en la entrada, y otro dedito en el final del recorrido. Y con la punta del peine nos vamos desplazando desde un punto al otro. Y listo, ya tenemos separadas las zonas superiores, les pueden llamar las zonas parietal, son la parte superior, y se me estaría formando como un triángulo en la parte de acá arriba. Bien, nos quedaría un triángulo así. A ese triángulo le suelen llamar delta también, es como se le llama la forma geométrica. Luego, desde ese punto, nos desplazamos desde ahí y tocamos el huesito mastoideo que se encuentra detrás de la oreja. Desde ese punto, el otro, y listo. Ya me reí. Repetimos el mismo proceso del otro lado, tocamos el huesito mastoideo que se encuentra detrás de la oreja y seccionamos. Luego, para la zona posterior, vamos a chequear este plano, que sería la coronilla, y este cambio de plano, chequeamos que acá tenemos ese cambio de plano donde lo demás ya empieza a ser nuca, y chequeamos el huesito occipital. Nos vamos a dirigir desde este cambio de plano de este lateral hacia el occipital y repetimos proceso del otro lado también, y nos quedaría algo así, una especie de triángulo también acá. Esto vamos a trabajar de una forma, esto vamos a trabajar de otra forma, tal y cual todas las secciones que estuvimos creando. Vamos a empezar por el lateral. ¿Por qué? No hay por qué, simplemente entendiendo lo que estamos por crear, podemos empezar por donde sea. El orden de los factores no altera el producto. Creamos una partición diagonal y empujamos todo hacia adelante. Creamos una partición diagonal, sostenemos con un dedito para que no se nos mezcle, y listo. Como Mati quiere que los laterales vayan más pegaditos, más peinaditos hacia atrás, vamos a dejar más cortito, a comparación de lo que va a ser cuando empecemos a cortar la zona superior. Ayudémonos siempre con nuestras amigas las pincitas, y acá está el secreto en lo que va a ser la zona lateral. Ya tenemos el largo definido, ahora tenemos que crear nuestra graduación. Una graduación es que va de más corto a más largo hacia arriba. ¿Cómo vamos a lograr eso? La anterior es mi guía, vamos a trasladar la nueva subsección que creamos, y la anterior mecha que cortamos nos vas a decir la longitud a la cual tenemos que cortar, y cortamos de igual manera en diagonal, y así sucesivamente nos vamos desplazando hacia atrás con mucho cuidado. Las orejitas, esta parte suele ser un poquito difícil, pero solamente hay que ser prolijos y ya. Perfecto, bien, volvemos a crear otra partición diagonal, nos desplazamos hacia arriba. Ahora creé una tercera subsección creando una línea diagonal posterior. Esa misma la voy a trasladar hacia abajo, y la anterior, que sería la segunda, voy a sacar hacia afuera. Una va hacia abajo y la otra va hacia afuera. Entonces me va a crear una pequeña y suave progresión de longitudes que va de más corto abajo a más largo en la zona superior. Perfecto.
Voy a sacar la cuarta. Vuelvo a aclarar que mi traslado es hacia la anterior, o sea, estoy usando la anterior subsección que ejecuté para tener de guía. La nueva sección que estoy trabajando va hacia abajo y la anterior va hacia afuera. Tenemos la guía, cortamos hasta que pasamos la oreja, o sea, la zona de la radial, solamente hasta ahí cortamos. Podemos cortar un poquito para terminar de conectar la transición de la nuca, pero la nuca vamos a ver cómo cortamos de otra forma. La última, este lateral y listo. Ahora tenemos una progresión, tenemos nuestra graduación, va de más corto en la parte inferior a más largo en la parte superior. Todos estos cabellos se van a ir hacia atrás, tienen la longitud correcta para que se vaya en una transición muy suave hacia atrás y no se note pesado. Ahora, ¿qué haríamos si se notara pesado? Simplemente jugamos con las elevaciones. En vez de bajar esta última, que es la que me está generando peso, vamos a darle una pequeña elevación. ¿Se acuerdan que dije que la de arriba teníamos que trasladar hacia abajo? Pero bueno, si la encontráramos muy pesada, simplemente vamos a darle una pequeña elevación y ya. Se nos va a aliviar automáticamente. También tengan en cuenta que si les queda pesado en el corte con la tijera de corte, no se preocupen, porque al final con las técnicas de personalización podemos adelgazar un montón. Muy bien, para el área de la coronilla, que sería este cambio de plano, lo noto muy cargado, demasiado peso. Voy a dividir el centro y como quiero que quede más suave, voy a crear capas. No quiero que me quede tan pesado. Al estar tan largo, cae y se acopla todo ese peso en la zona del occipital. Quiero que me genere lo contrario, quiero que me genere más movimiento, más volumen, más capas. Así que para hacer capas, simplemente, y para darle un poco más de movimiento, voy a generar zigzags. Voy a tomar una pequeña guía de lo que viene del costado que estuve cortando anteriormente, y yo tengo una pequeña guía ahí. Y ejecuto. Otra vez me desplazo hacia abajo con zigzags y así voy trabajando todo el área de la coronilla. Ahora ya no traslado a la mitad de la coronilla, ya no traslado todo hacia arriba. Voy a trasladar hacia afuera. Para partir de la mitad empezar a generar. Acá generé capas triangulares con la figura de mis dedos cuadrada. En su caída natural va a quedar capas triangulares, o sea, capas incrementadas, pero a partir de la mitad de la coronilla estoy generando capas circulares, o sea, van a empezar a tomar la figura del occipital. Vamos por la última de la coronilla, saco totalmente hacia afuera para generar capas uniformes, que sería capas redondas, con la figura de mis dedos también bastante recta en esa zona, pero para generar una transición, una conexión con los laterales, me voy a ir desplazando para que se termine conectando todo. Lo pueden chequear. Ahora nos empieza a aparecer la zona de las nucas. Las nucas tenemos que chequear cómo queremos, si queremos con mucho movimiento, si queremos una terminación un poco más recta. Depende del cliente, ¿sí? Matías ya me dijo que ya me mostró de hecho un prototipo y le gusta que quede con mucho movimiento acá. Entonces podemos hacer lo mismo, apuntamos todo esto hacia la zona del occipital y cortamos ahí. Y cortamos en point cut, que sería cortes en puntas, así. Listo, ya tenemos la transición, ya no hay ninguna marca porque está todo conectado con todo. ¿Pueden chequearlo? Bien, podemos agarrar también un poco con el navajín, con el feeder, y generar más movimiento, ya que lo tenemos mojado. Esta herramienta jamás deben ocuparlo con el cabello en seco, porque va a estropear un montón el cabello, porque es una navaja que está rascando el cabello, o sea que el cabello tiene que estar lo más mojado posible. En esta zona hacemos movimientos circulares para que se me genere más movimiento. Recuerden siempre cuidar el cabello del cliente, porque nosotros podemos ocupar esta herramienta y en el momento queda bien, pero pasan 2 semanas y se ve todo el cabello estropeado. A veces menos es más. Bien, ya corté todo el lateral, vamos con la zona superior. También corté toda la zona posterior, todo coronilla y nuca. La zona superior es lo más fácil.
voy a sacar una mitad, vamos a ponerlo de este lado. Vamos a generar una figura circular también, capas uniformes, para que se me genere ese movimiento de esas capitas que Mati ya me estuvo pidiendo. Vamos a sacar estas últimas puntitas que están un poco estropeadas. No vamos a quitar tanto el largo porque en este corte se caracteriza mucho por tener la zona superior más larga y que tenga ese movimiento para que se divida al medio. Por eso se llama mid part, partido al medio, significa. Ahora voy a trasladar la nueva subsección que creé con la anterior, pero nada más que ahora ambas se van a dirigir al centro. O sea, estoy cortando en su base o corte en el centro, como quieran llamarlo. Anteriormente, por ejemplo, en la zona de los laterales estaba cortando al anterior. Significa que me estaba trasladando a la anterior subsección. Ahora estoy llevando ambas al centro. Cuando junto con mis deditos así, las llevo ambas al centro. Por ende van a tener la misma longitud porque necesitan recorrer el mismo viaje cada una. Bien, vuelvo a repetir proceso. Agarro una porción que no corté aún, otra que ya corté, y con mis deditos la traslado al centro a ambas para que tengan la misma longitud. Eso me va a generar movimiento en la zona superior, unas capas uniformes, que es lo que Mati me pidió al principio en el diagnóstico, y hasta llegar al final del recorrido. Todas apuntamos totalmente hacia arriba. No trasladamos hacia ningún costado, simplemente hacia arriba. Estoy creando una figura cuadrada en la proyección con mis dedos, pero una figura circular con mis traslados. Esto va a quedar técnicamente desconectado porque no tiene nada que ver con los laterales, no tiene nada que ver esta longitud con la longitud de los laterales, o sea que técnicamente está desconectado. Quiere decir que esto cae y queda más largo que los laterales, pero visualmente cuando Matías se corra hacia atrás, todo esto del centro se van a acoplar junto con los laterales y va a parecer que está todo conectado. Todo conectado. Bien, ahora voy a cortar el video para terminar del otro lado. Bien, ya lo secamos a Mati, ya creamos toda la estructura bien sólida, entendimos qué hicimos en los laterales, en la parte superior, en la parte de la cornilla, en la parte de las nucas. No salen igual ustedes, chicos, no se preocupen. No. Ahora voy a pasar a descargar con técnicas de personalización y para darle movimiento y textura en algunas áreas. Por ejemplo, en este caso en la zona superior estoy creando irregularidades de longitudes para generar esa fluidez, ese movimiento que queda épico con la técnica de dead point, que significa cortes profundos. Entonces debería poner mis deditos al sostener el cabello un poco más abajo y con la tijera en punta voy entrando, o sea, paralelo a la dirección de los cabellos. Corte dead point. Ponemos la tijera y le damos unos puntazos. Ojo con esta zona porque la idea es que no quede tan conectado, al contrario, tiene que quedar desconectado. Y si le damos de más, podemos pasar a conectar inconscientemente. En esta zona la vemos muy cargada, aunque hicimos capas incrementadas, debería quedar un poco más suave, pero como en este modelo tenemos una densidad alta, o sea que hay mucha cantidad de cabello, tenemos que descargar libremente toda esta zona para que no quede tan pesado y que le genere más movimiento, más fluidez. Con la tijera de pulir vamos a usarlo en la parte baja, en la zona de las patillas, pero muy suave, solamente por las puntas. No debemos usar cerca del cuero cabelludo porque vamos a romper la estructura y vamos a generar más volumen, y lo que yo quiero es lo contrario a generar volumen. Quiero quitar volumen y suavizar un poco la transición. Muy bien, ahora voy a ocupar sisal de Sir Fausto, pero antes tengo que humedecer. Este producto me va a generar una textura y movimiento como un estilo más de playa. Me va a generar movimiento, pero no tanto volumen. Va a ser más suave las transiciones y los movimientos. Colocamos más o menos esta cantidad y sí o sí tiene que estar el cabello húmedo para distribuirlo mejor. Estos cortes están en tendencia, Ariel, ¿te vas a hacer? Sí. Va a faltar pelo. Quisiera, dije. Claro, bro. Qué cagador que tuvo la tendencia, bro. Y por último, vamos a marcar los contornos con la trimmer, pero sin que pierda el efecto natural que caracteriza este corte. Solamente para que quede prolijito. ¿Te hiciste un videito? Sí. Toque, etiquetame. Si es que lo subí, a ver.
Corte completo. Miren cómo quedó la nuca, cómo quedó la parte de atrás. Chequeen este flequillo. Miren a Matías de frente. Clave. Los esperamos.